Buenas tardes. Vamos a empezar. Bien, presentamos hoy la obra Las cadenas del destino de Sebastián Roa, con la que concluye la trilogía de su época almohade, por llamarla de alguna manera, bueno, cristiana y almohade, que se iniciaba hace unos años, hace 7 años creo, ¿no? Ya, con La loba del Andaluz, y que luego continuó con El ejército de Dios, y que hoy concluye con esta obra, Las cadenas del destino. Quería agradecer, como de costumbre, al inicio de estas presentaciones y de nuestras conferencias y actividades, a la Sociedad Libertad 7, de la que somos la entidad cultural, a Bankinter, de Tania Personal Bankers, que patrocina nuestras actividades, a Bodegas Morviedro, que nos ofrece el vino que después tomaremos cuando acabemos esta presentación, al grupo de recreación Aliger Ferrum, que ha venido hoy a guardar nuestras espaldas, y a Santiago Posteguillo, por supuesto, que nos acompaña hoy, a Ediciones B, que es la editorial pues que confía en Sebastián Roa y creo que hace bien, y además bueno, pues en muchas de nuestras presentaciones nos acompaña, y que está representada hoy aquí por Lucía Luengo, y al autor, por supuesto, a Sebastián Roa, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Bien, la mayoría de ustedes ya conocen tanto a Santiago Posteguillo como a Sebastián Roa, pero bueno, voy a hacer una breve semblanza de ambos. Santiago Posteguillo es profesor titular de lengua y de literatura inglesa en la Universidad Jaume I de Castellón, es doctor europeo por la Universidad de Valencia. Él es conocido por sus 2 trilogías, ya concluidas ambas. Nos tienen ascuas para ver por dónde va a seguir en el futuro. Las trilogías sobre Escipión el Africano y sobre Trajano, que han tenido un éxito apabullante a nivel nacional, internacional. Él, por ello, ha recibido diversos reconocimientos. En particular, queremos remarcar el del Premio de las Letras de la Generalitat Valenciana, los galardones a la mejor novela histórica y al mejor novelista histórico de la web islibris.com, con la que hemos colaborado. Hemos hecho aquí con ellos, hemos colaborado en varias cosas. En particular, organizamos una jornada de novela histórica hace unos años. Él es colaborador del IBER a varios niveles. Él ha formado parte del jurado del certamen de novela histórica en varias ocasiones de esta casa, y también ha sido profesor de los cursos de novela histórica que impartimos aquí. Y también, pues desde hace años, es amigo y cómplice en esta aventura de la historia que hacemos, que llevamos a cabo en esta casa, en el Museo Liber. En cuanto a Sebastián Roa, él es, bueno, siempre lo decimos, él es aragonés, pero ya lo hemos hecho valenciano aquí a base de tenerlo aquí en Valencia, y lo tenemos rodeado, así que él compagina su labor en el sector público con la escritura, a la que debe dedicar ya cada vez más tiempo, ¿no? Sí, más y mejor. Sí, sobre todo. Él fue alumno de literatura creativa de Santiago, ha ejercido como jurado en numerosos certámenes, entre ellos también el de esta casa, cosa que agradecemos a ambos porque le dan lustre, y también es colaborador habitual en eventos literarios. También ahora mismo es profesor de un curso literario, de un taller literario en esta casa, al que se pueden apuntar, de hecho, porque se puede uno apuntar a clases sueltas, y se lo aconsejo. Si se quiere aprender a escribir novela, en particular histórica, es un excelente profesor.
y ha participado en numerosas antologías de relatos. Es autor de numerosas novelas, Casus Belli, El Caballero del Alba, Venganza de Sangre, pero bueno, pues ya he citado las novelas que forman esta trilogía, La Loba del Andalus, El Ejército de Dios, y hoy la concluye con Las Cadenas del Destino. Ha recibido numerosos premios por ello. También Venganza de Sangre venció en el segundo certamen de novela histórica con marca de 5,5 en 2010. También tuvo el premio Libris a la mejor novela, al mejor autor español de novela histórica, y también en 2011 fue ganador del 9º certamen nacional de relato histórico Álvaro de Luna con el relato medieval Cantar de Altabella. Y por fin, bueno, pues también nos ha sido un acompañante en todos estos años. El año que viene celebraremos el 10º aniversario del Museo Liber y desde el principio pues ha estado a nuestro lado. En esta novela en las dos novelas anteriores conocimos un Al-Ándalus civilizado, avanzado, un Al-Ándalus que dirigía, una parte de este Al-Ándalus estaba controlada por el llamado Rey Lobo. Este, en el sur, veía como un creciente poder africano, un creciente poder almohade, fanatizado, intolerante, empezaba a arañarle sus territorios. Por otra parte, había 5 reinos cristianos: Portugal, el Reino de León, el Reino de Castilla, el de Navarra y Aragón. Estos peleaban entre sí para ir arañándose territorio los unos a los otros, y a veces se aliaban con los reinos andalusíes y a veces luchaban contra ellos para también conquistarles territorio hacia el sur. El problema era la desunión entre los cristianos. A lo largo del siglo XII la marea almohade va creciendo y este poder africano de estos pueblos bereberes recién convertidos van siendo un peligro creciente tanto para el rey lobo como para los reinos cristianos. Al final del ejército de Dios, el reino de Castilla es vencido en la batalla de Arcos, en 1195, si no recuerdo mal. En ese momento, Castilla es vencida porque se enfrenta sola contra los almohades. Los leoneses llegan tarde, los navarros llegan tarde, los aragoneses no aparecen, los portugueses no se les esperaba. Claro, la derrota es total y absoluta. Las órdenes de caballería, la orden del Temple, la orden de los hospitalarios, los calatraos y los santiaguenses también pierden un gran número de sus tropas. De hecho, los calatravos prácticamente son exterminados y pierden además su sede, Calatrava. Y bueno, pues es un momento en el que Castilla se ve desamparada y rodeada. El rey de Castilla, Alfonso VIII, se ve rodeado por numerosos enemigos. Él estaba casado con Leonor Plantagenet, la hija de la famosa Aliénor de Aquitaine, que había sido reina tanto en Francia como en Inglaterra. Este rey, Alfonso VIII de Castilla, tiene al califa Al-Mansur, el victorioso, al sur. Al este tiene a Alfonso II de Aragón, que no le había ido a ayudar. Al este también tiene a Sancho VII de Navarra, un gigantón que además, como no tiene salida hacia el sur,
no tiene ninguna otra forma de expansión, más que hacia otros reinos cristianos. Al oeste tiene Alfonso IX de León, con el cual tiene un pleito tremendo por una zona, por unas tierras en el infantazgo. Y en las islas orientales quedan los restos, en las Islas Baleares, los restos de los almorávides, que son quizá lo único que queda de aquel Al-Ándalus feliz anterior a los almohades, que están imponiendo un rigor religioso fanático y absoluto. Ello lo sufren los propios andalusíes. No será hasta que lleguen los sucesores de estos reyes cuando se podrá vislumbrar un futuro en el que se puedan unir en cierto modo los cristianos de nuevo para luchar contra los almohades. Será el infante Fernando de Castilla, será el futuro rey Pedro II de Aragón, el padre de Jaume I. Será gracias al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, y también será gracias a Leonor Plantagenet, que ha educado a su hijo, al rey de Castilla, para que no luchen, para que el antiguo sueño del rey Alfonso VII, del emperador Alfonso VII, de todos unidos, de que luchasen todos unidos, pueda ver la luz y puedan volver a luchar contra los almohades, que mientras han perdido a su califa Al-Mansur y tienen un califa menos fuerte y que comete diversos errores. Y no quiero desvelar, aunque la historia es conocida, no quiero desvelar lo que ocurrirá, pero acabarán enfrentándose contra los almohades y en cierto modo pues a la desesperanza con la cual empieza esta novela, pues hay una nueva esperanza. Una vez más en esta novela aparece el enfrentamiento entre el fanatismo y la civilización, por una parte, en ambos lados, porque ese fanatismo existe entre cristianos, pero también entre musulmanes. El deseo de vivir en paz, por una parte, y los sacrificios que son capaces de hacer algunos personajes. Una judía, Raquel, es un personaje que me gusta particularmente, porque es un personaje que, bueno, pues que resulta entrañable en cierto modo y cuyo sacrificio muchos desprecian sin darse cuenta de todo lo que le deben. Y luego pues también hay un canto a la esperanza en forma escrita, que tampoco quiero desvelar, pero que es muy interesante cómo lo tratas y cómo lo conocemos todos hoy. Y sin más, pues voy a ceder la palabra a Santiago y a Sebastián, que seguro que tratarán la parte literaria y el resto, y a Lucía Luengo, evidentemente. Y sin más, pues les cedo la palabra. Muchas gracias y bueno. Muy buenas tardes a todos. Me cuelo unos minutitos solo para darle las gracias en nombre de Ediciones B por estar aquí. Gracias a Alejandro, una vez más, por acoger la presentación de un libro de la editorial en el museo. Muchas gracias también a Santiago Postiguillo, que me consta que no para, porque me lo he ido encontrando en diversos puntos de la península en las últimas semanas y bueno, pues le agradecemos muchísimo que se haya hecho un hueco para estar aquí y apadrinar una vez más a Sebastián Roa. Y gracias, como no, a Sebastián Roa por volver a confiar en Ediciones B, su talento y su obra. Gracias por ser tan amable, tan cuidadoso, tan riguroso, tan fiable en todos y cada uno de los pasos de la creación del libro, que no siempre es así, y en su caso, bueno, pues tengo que decirlo. Lo he dicho en otras presentaciones y lo vuelvo a decir ahora. Es una gozada trabajar contigo y espero que sigamos trabajando juntos muchos años.
No quiero extenderme mucho, como decía al principio, no voy a detenerme en cosas que yo sé que muchos de los que estamos aquí ya hemos leído novelas de Sebas, ya sabéis todos lo bien que hila las tramas, lo bien que construye personajes que evolucionan, con los que nos apasionamos, con los que empatizamos, lo bien que retrata la complejísima realidad de la época. De todo eso ya se ha hablado mucho, ya muchos lo conocéis en primera persona. Yo os quiero hablar un poquito de las emociones que suscita la lectura de Las cadenas del destino, que como bien decía Alejandro es la conclusión de la trilogía Almohade, en la que lleva ya 7 años trabajando Sebastián Roa, que se dice pronto. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo desde luego no conozco muchos escritores que sean capaces de emocionar a quien lee desde el mismo prefacio del libro, de la novela. Recuerdo cuando me lo envió por primera vez, que yo estaba deseando recibirla, abrí corriendo el documento y solo, ya os digo, con el prefacio, con el primer folio, ya estaba con los ojos brillantes de emoción. Todavía no había empezado la novela, todavía no había visto ningún personaje, solo con ese mensaje al lector, ya, bueno, Sebas tiene esa capacidad de emocionarnos y eso no lo consigue cualquiera. También quiero hablaros de la sensación que me dejó cuando terminé la lectura. Y me encantaría saber si cuando todos vosotros la terminéis tenéis esta misma sensación. Lo que consiguió transmitirme es lo que yo llamo, que medio en broma, medio en serio, el sentimiento épico de la vida. Porque es que Sebas consigue, cuando terminamos de leer sus novelas, que nos entren unas ganas, aparte de haberlo pasado fenomenal, habernos entretenido, haber aprendido de historia, todo eso, nos dejan unas ganas de entrar en acción, de luchar contra las injusticias, por la defensa de nuestros valores ideales. Bueno, una serie de sensaciones muy intensas. Yo tuve un momento en el que me preocupé un poco y te lo he ido contando en algunos emails, pues a ver si me está pasando como Alonso Quijano, ¿no? Que estoy leyendo demasiadas novelas de caballerías y se me está yendo un poco la cabeza. Pero no, yo pensándolo bien, yo lo que creo es que Las cadenas del destino, como tus novelas anteriores, son muy reveladoras, hacen que abramos los ojos ante lo que está ocurriendo hoy, nos da una lucidez especial para entender lo que se nos cuenta en los telediarios del Daesh, de los digamos movimientos nacionalistas o como queramos llamarlo, de los casos de heroísmo que vemos en lugares como en Siria todos los días, si no en los telediarios porque no les dedican tanto tiempo como deberían en redes sociales como Twitter y demás. Y bueno, yo creo que leer tus novelas es dejar caer la venda y descubrir que nada de lo que ahora disfrutamos tiene por qué ser para siempre si no lo defendemos como es debido. Y creo que esta cualidad de tu literatura es algo extraordinario y muy muy importante. Y en estos tiempos de infantilismos en los que manifestamos nuestras opiniones con likes en Facebook y caritas sonrientes y corazoncitos semiadolescentes en Twitter, está bien que alguien nos recuerde que hay principios, valores y derechos por los que merece la pena luchar y que sí que en la vida a veces hay buenos y malos. Para terminar, hilando con lo del sentimiento épico de la vida, me gustaría leer una cita del sentimiento trágico de la vida, que se escribió hace algo más de 100 años ahora, de Miguel de Unamuno, y me voy a tomar una pequeña licencia. Donde Unamuno dice filósofo, yo voy a decir escritor, y donde dice filosofar, yo voy a decir escribir. Y os leo la cita. El escritor, antes que escritor, es hombre, necesita vivir para poder escribir, y de hecho escribe para vivir. Y suele escribir o para resignarse a la vida, o para buscarle alguna finalidad, o para divertirse y olvidar penas, o por deporte y juego. Sebas, yo creo que tú escribes por todas y cada una de estas cosas, de estas razones, de estas cosas que he dicho, y lo haces muy bien. Y es una suerte para todos nosotros que lo hagas y que podamos leerte, y si alguno de los presentes aún no lo ha hecho, lo animo a que empiece hoy mismo. Muchas gracias. Bueno, pues yo también tengo que dar las gracias al Museo Liber, a Alejandro. Siempre lo digo, siempre que vengo aquí, pero siempre además lo pienso, que Alejandro nos ha abierto su casa a todos, comparte este magnífico espacio, este magnífico museo, y lo ha transformado en un referente cultural en Valencia, ¿no? De tal forma que eso es que se lo agradezcamos cada vez que nos vemos. También quiero darle las gracias también a Lucía porque estoy aquí.
de Lucía, yo siempre digo que, bueno, es verdad que nos hemos encontrado mucho últimamente, lo cual demuestra no que yo me mueva mucho, sino que tú te mueves mucho también, ¿no? Y yo siempre de Lucía digo que siempre será mi primera editora. Luego puede que haya habido otras porque soy promiscuo, pero tú siempre serás la primera. Y eso siempre es especial. Y con Sebas, pues, a ver, yo creo que, si no me equivoco, nos conocimos aquí, sí, en esta sala, porque en uno de estos cursos que tuve la osadía de dar aquí, porque Alejandro lo promovía, después de hablar con Antonio Penades, y decidir, bueno, pues que Antonio le daba un poco más teórico, yo le daba un poco más práctico, pues en una de esas apareció Sebastián Roa por el curso. Y yo siempre digo que, pese a pasar por las clases que yo pude dar, él ya escribía bien y sigue escribiendo bien. Mal que yo pueda haber intentado interferir en una muy buena literatura, ¿no? Y bueno, lo que hemos pensado esta vez es que, en lugar de hacer una introducción yo sobre la novela y que luego él la explique, que por supuesto explicará todo lo que quiera, pues he preparado una batería de preguntas. Y así voy a poder hacer esas preguntas que me hacen a mí siempre y que me hace ilusión que le responda a otro. Y ya lo irás viendo el tipo de preguntas. Bueno, primero me uno evidentemente a lo que se ha comentado, ¿no? Por un lado, por el tema histórico, es una novela que describe muy bien este periodo histórico, un periodo histórico clave en nuestra historia. Y luego además lo hace con enorme emoción, con enorme emotividad, como decía Lucía, y la verdad es que tiene muchos momentos donde te conmueve, y además con mensajes esperanzadores después de momentos muy complicados, ¿no? Y la verdad, como lamentablemente parece ser que estamos volviendo hacia momentos complicados, pues encontrar mensajes esperanzadores ahora son más necesarios que nunca. Yo empezaría por el tema del título, ¿no? Por orden. Las cadenas del destino, que me encanta y que me da mucha envidia, porque a mí me cuesta mucho lo de los títulos. Y mi pregunta, el otro, el ejército de Dios. Yo tenía pensado una novela que eran las legiones de Dios, te lo dije. Claro, sacaste el ejército de Dios, dije, ya no, entonces tenía otro título pensado ahora con la palabra destino, las cadenas del destino, que es muy buen título. ¿Cómo haces con el título? ¿Lo piensas desde el principio? ¿Lo tienes claro desde el principio? ¿Va evolucionando? ¿Lo hablas con Lucía? ¿Cómo está el tema? Yo digo, ¿qué estar haciendo puesto yo ahora? Hacer la puñeta, vale. No, bueno, antes de contestarte, me gustaría deciros que igual digo algunas tonterías, pero es que siempre me pasa igual cuando presento aquí. Vengo muy tranquilo, vengo muy chulito, pero es que esta gente me desmonta. Dicen estas cosas y luego ya me quedo un poco como en blanco, ¿no? Entonces quiero dar las gracias a los tres, Alejandro, Santiago, Lucía. Gracias por estar aquí de nuevo conmigo, por vuestras palabras. Esta vez con Lucía soy yo el que llora, pero bueno. Y gracias, por supuesto, a todos los que estéis aquí una vez más, llenando la sala, no será menos. Y en fin, pues han sido 7 años de trilogía almohade, de Edad Media, de andalusíes, de cristianos, de reconquista. Entonces, la verdad es que ha sido trabajoso, ha sido muy ilusionante, ha sido también cansado. Y este día representa un hito muy importante para mí. Pero bueno, ya voy a lo que me pregunta Santiago. Yo, lo del título es una cosa muy curiosa, porque esto Lucía te lo puede confirmar. Yo no pongo título en las novelas, o les pongo unos títulos provisionales que vienen a ser tomo 1, tomo 2, tomo 3. Entonces yo se lo mando a Lucía, y Lucía me dice, bueno, Sebas, esto no podemos llamarlo así, tenemos que ponerle un título, aunque sea un título para ir tirando. Pues chicas, que yo soy muy malo con los títulos, no sé. Venga, lo primero que se me ocurre, y lo primero que se me ocurre suele ser una tontería que al final se queda. Vale, pues bien, o sea, ya me podías pasar a mí esa cualidad, me levantas una tontería y dices, ya está, y ahí se queda, ¿no? O sea, el ejército de Dios también se te ocurrió así, y la Loba del Andaluz también. La Loba del Andaluz, yo tenía pensado algo parecido con el Rey Lobo, pero... Sale la novela, ¿no? Claro, igual sí. Que te pasa a ti conmigo.
hay otros, es que hay otros por ahí siempre. Claro, sí. Salva Galán sacó una novela que se titulaba Rey Lobo, no tenía nada que ver, ¿no? Pero lo tituló así, entonces dije, joder, síndrome de Posteguillo, ¿no? Y tuve que cambiar, claro, La Loba de Al-Andalus fue el plan B. Con El Ejército de Dios, la verdad es que fue una cosa así como te he contado con Lucía, un título provisional para que el archivo no se llame Tomo 2. Y ya lo cambiaremos cuando lleguemos al final. Pues yo no sé si es que le gusta a Lucía. Bueno, entonces ya lo tengo claro. Entonces, antes de sacar yo la siguiente novela, te llamo, te digo de qué va, exacto, y ya al día siguiente me dices esto. Claro. Vale, bien, ¿no? Vas a resolver unos cuantos problemas. Bien, a mí siempre me preguntan, ¿y por qué Roma? Así que, ¿y por qué la Edad Media? ¿Por qué este periodo? Que no es un periodo, bueno, porque él dice que aquí viene relajado, pero yo lo he visto en acción, centrado, en las jornadas de novela histórica de la línea. Estas no viniste, estas te las has saltado, y ahí viniste con un pedazo de conferencia trabajado, que tengo aquí todas las notas, para que puedas decir todas las cosas que dijiste allí, que estaban muy interesantes. Entonces, ¿por qué te interesa ese periodo de la Edad Media? Bueno, la Edad Media, decía Humberto Eco que los europeos, cuando queremos mirar a nuestra infancia o a nuestra adolescencia, miramos la Edad Media. La Edad Media es de donde salen todos nuestros mitos fundacionales, todo lo que somos. Es verdad que venimos de Roma, por supuesto, venimos de los íberos, venimos de los celtas, venimos de los fenicios. Bueno, y si está Antonio, te dice que de Grecia, como Alejandro, y Josep que de los hititas. Está por ahí, cada uno va... Sí. Pero Edad Media. A ver, la Edad Media, efectivamente. Entonces, yo he encontrado en la Edad Media un filón, está ahí para todos. En las jornadas de la línea, en la primera conferencia que la dio José Luis Corral, él habló de Estados Unidos, ¿no? Habló de los mitos fundacionales. Dice que Estados Unidos, como es un país muy joven, que tiene una historia muy cortita, pues ellos se dedican a coger la historia de los demás, ¿no? Y veis como el Capitolio en realidad tiene un aspecto de templo griego, todos sus símbolos son muy grecolatinos, incluso el propio lema del país es latino. Pero yo creo que Estados Unidos, los mitos fundacionales de Estados Unidos no vienen de Grecia y Roma. Los mitos fundacionales de Estados Unidos son del siglo XIX y se llaman de algo que se llama western. Vienen de la conquista del oeste. En la conquista del oeste es donde se forja el país, donde se forja el héroe norteamericano, ¿no? Esa mentalidad que tienen de ese tipo duro, que no cumple con la ley, que avanza hacia territorios inexplorados, lucha contra bárbaros, en cierto modo, va consiguiendo territorio poco a poco. Después, cuando ya hace falta que deje de ser un tío duro y que se salta la ley, se convierte en un sheriff que hace cumplir la ley a los demás. Estados Unidos se ha construido sobre ese mito, ¿no? Todo esto viene a cuento porque hablando sobre mitos fundacionales, ¿no? Y yo dije, vamos a ver, nosotros tenemos un western que dura 1000 años en nuestra historia, de un territorio inexplorado, de héroes que avanzan, que van construyendo poco a poco lo que con el futuro se convertiría en nuestra nación, un proceso de lucha continuo basado en política, muchas veces basado en ambiciones personales, es verdad, basado en la religión, que era lo que se llevaba en la Edad Media. Y la verdad es que para escribir, ya no escribir sobre historia o escribir sobre emociones, ¿no? Sino para bucear en nuestro pasado, mirar, rememorar, ¿no? Hacer una anagnórisis, ver de dónde venimos. Nuestra adolescencia resulta que está ahí, en la Edad Media. Y yo creo que es muy bonito escribir sobre Roma. Pues estamos hablando en latín ahora mismo, pero la Edad Media es nuestro western, es nuestra de hecho, ahí hablabas de que había dos mitos fundacionales dentro de esta Edad Media nuestra, ¿no? Muy importantes, ¿no? Uno Don Pelayo y otro el Cid. Y tú defendías la idea, si lo entendí bien, ¿no? que esos mitos aparecen por algo y en un momento concreto. No sé si puedes... Sí. Bueno, sí. Es verdad, ¿no? O sea, los mitos... ahora está muy de moda desmitificar, ¿no? Uh-huh. Está bien desmitificar, pero yo creo que tampoco es necesario derribar los mitos, ¿no? Los países también se construyen sobre mitos, todos los tienen, todos sabemos que son mitos, es decir... No creemos en que Héctor y Aquiles se enfrentaran, ¿no? Pero forma parte de la mitología griega y ha contribuido a construir el ideario, incluso la filosofía griega, ¿no? Los jóvenes atenienses en el siglo IV a.C. se aprendían de memoria la Ilíada y eso les hacía adquirir valores y ser mejores personas, ¿no? Y todos somos conscientes de que son mitos. Con lo nuestro pasa igual. ¿Nos vamos a creer que Covadonga fue una gran batalla? Ya sabemos que no.
¿Que Pelayo fue un gran rey? Pues no, sería un líder montañés, lo que fuera, da igual. La cuestión es que la historia de Pelayo, la fábula de Pelayo, aparece en el siglo IX y aparece precisamente en un momento en el que los cristianos están arrinconados, están a punto de desaparecer y de repente a alguien se le ocurre rememorar ese mito, ¿no? Rememorar el mito de Pelayo y Covadonga y decírselo. Claro, la gente entonces no está ilustrada como ahora nosotros, no tenía tantas fuentes a su disposición y de alguna manera se fue extendiendo la idea, ¿no? Acordaros de que hubo una persona que en una cueva allí en Asturias, perdido de la mano de Dios, se enfrentó contra muchos sarracenos y fue capaz de vencerlos, ¿no? Entonces todo esto de poner de moda un mito en el momento en que más se necesita no es algo casual, ¿no? Es algo que parece hecho a propósito. Y el segundo mito, el del Cid, estaría relacionado con la época que ella describe, pues sí, exactamente, ¿no? En esta novela. Sí, se supone que el Cantar del Mío Cid aparece más o menos hacia 1207, ¿no? Es la época que... Entonces... Porque otra vez una necesidad de un mito ante este avance, ¿no? Almohade. Bueno, podría ser. Lo dejas ahí porque podría ser, cronológicamente coinciden. Sí, claro. ¿Por qué no? Podría ser casualidad. Muy bien. Te iba a decir, es una novela donde los cristianos luchan contra los musulmanes. ¿Le podría gustar a Trump? Por favor, dime que no. Espero que no, pero no sé. ¿Y por qué no le gustaría? Porque no salen yanquis ahí, no sé. No. ¿Alguna otra cosa más? O? No sé, yo tengo mucho cuidado. A ver, es un enfrentamiento que se prestaba mucho a la polarización, ¿no? Por un lado están los musulmanes y por otro los cristianos. No. Por un lado estaban los fanáticos que vinieron y lo primero que hicieron los musulmanes que vivían en España, en la península ibérica, los andalusíes, fue enfrentarse a ellos y de hecho pedir ayuda a los cristianos ibéricos, ¿no? Hay que diferenciar mucho entre esos musulmanes, hispano-musulmanes, como se les llama a veces, y los fanáticos almohades, ¿no? Yo supongo que Trump no admitiría ese matiz, pero es un matiz que hay que tener muy en cuenta porque efectivamente ni en novela ni en historia los buenos son siempre buenos, ni totalmente buenos, ni los malos lo son tampoco. Correcto, no, es una novela de muchos matices y evidentemente si consiguiéramos que Trump se leyera algo de la novela, pues vamos, ya él se jacta de no leer nada, con lo cual pues no quiero ni pensar, ¿no? Volviendo al tema de los mitos, allí hablaste de que te habías fijado en la definición de mito, ¿no? En el diccionario de la Real Academia, ¿no? Y cómo había distintas acepciones. Y concretamente venías a decir que mito podía ser algo imaginado, pero podía ser algo relacionado con la condición humana. Y esto me lleva a la pregunta que parece clave muchas veces en estas divergencias que a veces podemos tener entre novelistas históricos de si nos interesa más el rigor histórico o nos interesa más otros aspectos. ¿A ti qué te interesa más? O sea, si te obligan a elegir con un revólver en la cabeza, rigor histórico o hablar de la condición humana, ¿qué eliges y por qué? Yo creo que la condición humana es esencial. Yo cuando estaba haciendo el taller de Santiago Posteguillo, en una de sus últimas sesiones apareció por ahí un tipo que se llama Antonio Penades, no sé si estará por ahí. Y este nos dio una charla y lo repito muchas veces, pero es que se me quedó grabado y siempre que puedo lo saco a colación. Y este hombre nos dijo, vosotros escribid lo que queráis, escribid novela histórica, escribid novela de terror, escribid romántica, negra, lo que queráis, pero escribid siempre sobre la vida. Y eso es verdad. El otro día teníamos una discusión que Ángeles me hizo rememorar ahí una cosilla que fui a buscar que había dicho Milan Kundera, ¿no? Y que escribió Philip Roth en uno de sus libros, ¿no? Y es que decía que la novela no viene a enseñar nada, poco más o menos venía a decir eso, ¿no? La novela no muestra nada. La novela lo que hace es buscar y plantear preguntas. Lo que tienes que hacer cuando lees una novela no es, a ver, podéis hacer lo que queráis y está muy bien que lo hagáis. Saber qué ocurrió en el año 1195 en la llanura de Alarcos, está muy bien saberlo. Entreteneros con un personaje, está muy bien, emocionaros, incluso llorar, muy bien. Pero yo creo que lo mejor es hacerse preguntas. ¿Qué habría hecho yo si hubiera estado allí? ¿No? Si todos somos muy leales, muy generosos, muy valientes, ahora, aquí, mientras no tenemos que demostrarlo, pero en 1195 cuando te lo tenías que jugar todo ahí, ha habido muerte, y tenías detrás la familia y sabías que iban a perecer todos, que iban a degollar a la gente, a crucificarla, ¿vas a seguir siendo leal? ¿Vas a ser generoso? ¿Vas a ser valiente?
yo quiero que la gente se haga esas preguntas, a ver si es capaz de meterse en la piel de esta gente y por lo menos de empezar a respondérselas. Muy bien. Ahora, para bajar de tanto nivel, sí, por favor, por cuestiones de curiosidad mía, ¿no? Que te lo preguntaría si no hubiera nadie, ¿vale? Como aquí solo hay amigos, te lo puedo preguntar igual. No, o sea, yo me hago esquemas, ¿no?, de toda la novela. ¿Tú también o no? ¿O vas más a brújula? ¿Qué es lo que haces? Yo me planifico mucho la novela. Te planificas mucho, ¿no? Yo no sé si este virus me lo inculcaste tú, ¿no? Pero vaya, sí, una planificación larga y de todo tipo, de trama, de personajes, de todo tipo. Muy bien. Y luego lo de escribir cronológicamente o saltando, ¿qué es lo que haces? ¿Procuras hacerlo cronológicamente? Procuro hacerlo cronológicamente. Yo sé que tú a veces escribes lo que más te apetece, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Si a mí me apetece más escribir sobre una escena de intriga palaciega, pues si hace falta me salto 2 o 3 capítulos, escribo sobre ella. Mañana me apetece más una escena bélica, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso, yo tengo que escribir cronológicamente. Yo creo que es una cuestión de lógica interna, no doy ya más. No, probablemente no, porque eres más lógico que yo, porque yo a veces cuando hago esos saltos es porque no tengo ni idea de escribir lo que toca, ¿sabes? O sea, que no lo veo que es más coherente lo que haces tú. Me gustaría más. Y una pregunta, cuestión de alguien paranoico como yo. ¿Cuántas copias de seguridad te haces? Pues no sé, versión final 1, versión final 2, versión final esta sí 1, versión final esta sí. ¿Pero te la guardas en varios sitios o no? No, ya eso lo hacía al principio, pero ahora ya... ¿Ya te has relajado? Sí, ya me he relajado. ¿No te ha pasado nada últimamente? Con el Dropbox... No, yo soy muy burro, pero tengo a mi hija que de vez en cuando viene... Vale. Tienes el Dropbox, por favor. No estés mandándote mensajes a ti mismo para mandarte las copias de seguridad. Vale. Bueno, Simenon ya lo sabes, ¿no? El autor belga que hacía las obras estas del Inspector Maigret, sí. Se las guardaba hacía las copias, como escribían mucho más rápido de lo que la editorial podía publicar, entonces él tenía siempre novelas de más, ¿no? Novelas breves, también es cierto, y las guardaba en una caja de seguridad, las iba guardando y cuando la editorial decía otra novela, iba a la caja de seguridad, sacaba una sin mirar cuál y la entregaba, dice, pues esta, y ya está. Otra de las preguntas que a mí me suelen hacer mucho, a ver si me das una respuesta que pueda utilizar yo, o sea, como ven, yo estoy intentando aquí aprovechar cosas para que me valgan a mí luego. ¿Realmente, para explicar lo que querías explicar, te hacía falta una trilogía? Vale, a ti cuando te pregunten esto de las A ver, yo estoy aquí tomando nota. Tengo mi propia respuesta, pero quiero ver qué se te ocurre, porque... probablemente no hacía falta una trilogía, pero como esto es una obra de gran calado, Ajá. que entran en juego muchos factores, no solamente los factores emocionales o no solamente los grandes enigmas de la vida, sino también el repaso de un periodo histórico que tiene muchas semejanzas con el presente, todo lo que ha dicho Lucía. Sí. Pues yo creo que valía la pena hacer una trilogía y pasar bien, sobre todo, claro, son 61 años lo que abarca la trilogía. Tal vez con una novela pues no habría sido muy coherente, ¿no? Es decir, que los mismos personajes anduvieran durante 61 años por las páginas, habría sido demasiado. Pero plantear 3 novelas que son autoconclusivas, eso sí, ya os aviso, se pueden leer independientemente, se puede coger el Ejército de Dios y leerse solamente y no se va, o sea, no pierde uno el hilo, ¿no? Son tramas que empiezan y terminan en cada novela. Pero para hacer un repaso por toda la época y darse cuenta de lo que sucede cuando uno no hace caso de los avisos, no ayuda a la gente que pide ayuda y piensa que no pasa nada, ¿no? Que todo lo que tenemos es fijo, es seguro, va a durar para siempre, vivimos muy bien y esto no se va a acabar nunca, pues a veces ocurre que, mira, se acaba. Y de repente te ves tirado en el charco y tienes que levantar la cabeza. Y para esto hacía falta 3 novelas. Vale. El contexto histórico nos lo ha presentado muy bien, como siempre, Alejandro, pero tú mismo acabas de decir, ¿no?, que te interesa sobre todo la condición humana, aunque me consta que cuidas la ambientación al máximo y que están perfectamente documentado, ambientado, etcétera, etcétera. Pero entonces, si tuvieras que resumir en pocas palabras, ¿no?, para ti, ¿de qué va Las cadenas del destino? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué palabras expresarían de la condición humana lo que tú has querido expresar en Las cadenas del destino? Yo creo que con una sola palabra, que sería sacrificio. Vale.
A veces, cuando te ponen en el filo y tienes que tomar una decisión, a lo mejor resulta mucho más rentable o mucho más honorable, pues, sacrificarte. Y hay gente que se sacrificó en un momento determinado y puede que nosotros estemos aquí gracias a ellos. Sacrificio. De hecho, una palabra que subrayaba Alejandro en su propia presentación. Hay una cosa que me pareció muy divertido que comentaste cuando hablábamos de lo de los mitos americanos, ¿no? Y hablabas del western, etcétera, etcétera. Cuéntalo de Anthony Mann, hombre, que eso está gracioso. Anthony Mann, que es el que rueda el Cid. Sí. ¿Y qué películas hacía Anthony Mann? ¿Qué era? No me acuerdo de lo que estaba. ¿No te acuerdas? El western, que hacía westerns, que cogieron, que te llamó la atención. Ah, eso lo dijo Corral. Eso dijo Corral. Estábamos hablando de dijo Corral. Anthony Mann era... Me he hecho yo un lío en las... Sí, no, pero lo comentó Corral. Claro, ya Anthony Mann rodaba western. Exacto, y lo cogen para rodar el film. Y lo cogen para... Y resulta curioso. Pero dándote la razón. Sí, claro, efectivamente. Claro. O sea, que el Cid, fijaos, ¿no? Pues siglo XI, ¿no? Pues España dividida, grandes territorios no inexplorados, ¿no? Pero llenos de tribus apaches, comanches y sioux. Sí, bueno, y cogen a este tipo para rodar un western, porque realmente el Cid es un western, es un tipo de frontera, un inadaptado que tiene que salir, ¿no? Y tiene que cruzar al otro lado. Se monta una banda que podríamos llamar forajidos, porque se dedicaban a garear por ahí, ¿no? A trabajar para un contratante ahora, para otro contratante después, daba igual que fuera cristiano, que fuera musulmán, y al final resulta que efectivamente Anthony Mann se encuentra rodando un western sobre la Edad Media española, efectivamente. Mira, me ha ido viniendo poco a poco en la cabeza. Vale. Pasa es que yo me lo había apuntado en todo esto, pero es verdad, lo comentó José Luis Corral, sí. Tenemos ahora, por ejemplo, el otro día en una maravilloso por decirlo en forma irónica, en este reduccionismo que les encanta hacer en este programa se llama programa de televisión del Cascabel, no sé si alguna vez lo habéis visto haciendo zapping, y a veces les gusta hacer una pregunta, ¿no? Y una de las preguntas que hacen, yo siempre me pregunto si los porcentajes que salen realmente tiene que ver con lo que dicen. Preguntaban si había que reducir el IVA. ¿Qué IVA prefería la gente que se redujera? Y la pregunta era, las opciones eran el IVA cultural o el de los bares. Me encanta, ¿no? Claro, alucinante, ¿no? Entonces, en un contexto donde tenemos gente que transmite estas ideas, ¿no? Desde los canales de televisión, ¿por qué crees que necesitamos cultura? Necesitamos cultura porque hoy estaba hablando con mi hija sobre música y me dice, mira papá, observa este videoclip de YouTube, ¿de qué grupo era? ¿Era reggaetón eso? ¿Qué era? Sí, no, pero observa cuántos visionados tiene. ¿Cuántos tenía? ¿200 millones? 200 millones. Y luego te vas a Blur y ¿qué tenía? Es evidente que necesitamos impulsar la cultura. Si 200 millones de personas ven el reggaetón y 4 gatos están viendo a Blur o a los Rolling Stones o a AC/DC o a Vivaldi, pues es evidente que esto está funcionando muy mal, esto hay que arreglarlo. En la página está de libris.org, no sé si conocéis esta página web, igual a mí me lo habéis oído comentar alguna vez. Es una página web que depende de organizaciones católicas muy conservadoras y lo que se dedican legítimamente es a dar su opinión sobre distintos libros, ¿no? Y aconsejan si la lectura es adecuada o no es adecuada para una persona que se considere católica, apostólica y romana, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene una clasificación que se subdivide en las categorías LA1, LA2, esto está bien, LA1 es que no hay ningún problema con la religión ni con ningún otro aspecto sociocultural, o sea, lo puede leer perfectamente cualquier cristiano católico. LA2 prácticamente. Mis libros estos de relatos están en LA1, LA2, ahí voy bien. Luego está LB1 y LB2, que es cuando ya empieza a haber aspectos que no. Aspectos que no están bien. A mí me han puesto en el LB2 por las escenas de sexo. No sé, hay 3 páginas de sexo en 1200, entonces pues se ve que eso molesta, ¿no? Y luego, claro, ya está LC1, LC2 y
y LC3. José Luis Corral ha conseguido ser el LC3. Sí. Sí. José Luis Corral ha llegado a altos niveles. Recuerden que en LC3 está Nabokov, por ejemplo, con Lolita. O sea, es un nivel al que aspiro, ¿no? ¿Tú dónde crees que te pondrían? Hay que poner más letras. Una categoría especial, ¿no? Una categoría, hay que por lo menos llegar hasta la H o la J por ahí, una cosa. Muy bien. Has acabado la trilogía de la que hemos denominado trilogía Almohade, y ahora otra de las preguntas, claro, que me hacen a mí, claro. ¿Y ahora qué? Sí, pero tú no contestas, tío. No, pero ahora estoy haciendo yo las preguntas. Te toca a ti o no contestar o inventarte algo, claro. A ver, es que me está gustando esto de la vida. Ahora no tengo... Joder, se ve bien. Sí. Vale, pues yo... ¿Tienes algo en mente al que no sí, tengo. No, sí, a ver, han sido mucho tiempo, ha sido 7 años. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Es que ves, 7 años escribiendo la trilogía sobre el mismo tema. El tanto dice 20 años no es nada, o sea que... Sí, bueno, pues eso sí que son 7 años. Además es que Venganza de Sangre también es medieval, sí. El Caballero del Alba también es medieval, entonces, así a lo tonto, pues llevo 10 años escribiendo novelas históricas medievales. Y estoy un poco... Necesito respirar un poco de Edad Media. Entonces he pensado que voy a cambiar de época. Vale. Voy a seguir con la novela histórica, pero voy a dar un saltito pequeño y voy a cambiar de época. Solo voy a darme. Luego es posible que regrese otra vez porque queda mucho western. Queda mucho western, sin duda alguna. O sea que estás pensando mantenerte en el género, pero dar un salto hacia adelante. No nos quieres decir cómo de grande el salto. Para atrás, así. O para atrás. A ver si nos vamos a encontrar más atrás. A ver si nos vamos a encontrar, porque yo voy avanzando hacia arriba, tú vas retrocediendo, lo escucharemos. Sin problema. Pero lo que sí que me gustaría subrayar es que serán 10 años, pero que desde luego a lo tonto no han sido. Han sido 10 años muy inteligentemente empleados en recrear este mundo medieval, esta época donde el mundo cristiano y el mundo musulmán se enfrentaban y convivían a la vez, y se enfrentaban entre sí también, llegaban a acuerdos más allá de las religiones, e incluso los de las propias religiones eran los que tenían los problemas entre ellos. Es todo este mundo de matices tan alejado de un Trump como el de hoy día. Y yo resumiría que, resumiendo lo que ha dicho Alejandro, lo que has dicho tú y lo que ha dicho Lucía, que en esta novela, en un momento donde pervive y se transmite tanto por televisión, ¿no? Digo por televisión y de otras formas, ¿no? Pero televisión es particularmente sustantivo, ¿no? Esta falta de cultura del sacrificio, esta falta de cultura del esfuerzo, ¿no? Si hay algo que muestra las cadenas del destino, precisamente, como se ha dicho y tú mismo, es el sacrificio. Y me gusta añadir el sacrificio con visos de esperanza, ¿no? Y que, como decía al principio de mis palabras, en estos tiempos que lamentablemente vuelven a ser interesantes porque se están poniendo las cosas muy complicadas para todos, es bonito encontrar libros de estos donde muestran que el sacrificio puede merecer la pena y que eso tiene un mensaje de esperanza. Yo lo dejaría aquí ahora y abriría por si alguien quiere hacer preguntas, que seguramente habrá gente. Entonces, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? Ahí hay un tal, creo que es un tal Antonio Penales, creo, sí. Bueno, buenas tardes, felicidades Sebas, felicidades Alejandro, Lucía y Santiago por hacerlo tan ameno, que da gusto. Una pregunta, Sebas, tengo entendido que, tú ya habías dado clases de literatura creativa de forma aislada en otros cursos, tengo entendido que ahora estás impartiendo tu propio taller literario aquí en el Museo Liber, en este mismo aula, tengo entendido que tus alumnos están muy, muy satisfechos contigo. La pregunta es, dar este tipo de clases, un curso íntegro en el que abordas la literatura creativa de forma global, ¿te ha cambiado tu perspectiva, tu forma de contemplar, de ver la literatura? La verdad es que sí que, lo primero, he tenido la desfachatez efectivamente de
dar el taller que dabas tú. No, yo estoy pensando en apuntarme al tuyo, no te creas. Ya ves que de la conferencia aquella que diste me la apunté todo, o sea que... Sí. Lo con Antonio Mari y tal me has pillado, pero bueno. Sí, bueno, no, pero eso es porque lo ha mezclado, porque lo comentó, es verdad, fue una intervención de José Luis, ahí se me pasó. La verdad es que el primer día ya hubo un asistente que me dejó así, me pilló con el pie cambiado, digo, hostia, es verdad, lo que está diciendo no lo había tenido en cuenta, o sea, esto es, bueno, lo sabes, es un feedback continuo, tú les comentas un poco cómo planteas tú la novela y ellos te van diciendo cosas muy interesantes que yo me voy tomando nota también y espero, me está cambiando la manera de afrontar la literatura y espero que siga hasta el final cambiándome y que de aquí salgamos todos mucho más ricos de lo que éramos al llegar. No, es que lo de escribir engancha y lo de dar clase también, lo de explicar las cosas también engancha, entonces pues puedes acabar como yo con la doble droga a la vez, y eso es muy enriquecedor, ciertamente, sí que lo es. ¿Quién tiene alguna pregunta más? Allí al fondo y luego el caballero de aquí delante. Empezamos por ahí. Sí, una curiosidad. Si has visitado lugares como Medina Zahara y tal vez otros en los que se toca la destrucción que supuso la invasión almohade. Me refiero a Medina Zahara en Córdoba. Sí, Medina Zahara en realidad fue destruido durante la fitna, es decir, al final del califato omeya, cuando se desgajó todo el califato omeya, a finales del siglo X, principios del siglo XI, hubo fitna, se llama una especie de guerra civil, ¿no? Dentro del califato se desmembró y de ahí surgieron lo que conocemos como primeras taifas, ¿no? Los reinos de taifas. Entonces, sobre todo, determinadas facciones bereberes, que eran las más violentas, se enfrentaron con las facciones eslavas, las facciones de origen árabe, las facciones andalusíes, y Medina Zahara, que era la ciudad palaciega, ¿no? De los omeya, de los califas omeyas, pues resultó arruinada, y en cuestión de muy poco tiempo no quedó absolutamente nada. Quiero decir que no, la verdad es que la destrucción de Medina Zahara no la podemos achacar a los almohades. De los almohades sí que encontré una cosa muy curiosa, y fue en Murcia, en la capital del Rey Lobo. Sabéis que el Rey Lobo era un andalusí que gobernaba sobre un amplio territorio del oriente de la península y tenía básicamente dos ciudades muy importantes en su reino, una era Murcia y la otra era Valencia. Tenemos el Palacio del Rey Lobo a muy poquita distancia de aquí, aunque muchos valencianos no lo sepan. Y en Murcia hay el Alcázar Pequeño, le llamaban, había unos frescos con un flautista, una figura humana, un personaje, no sé si es un chico o una chica, ¿no? Es un poco ambiguo y está tocando una flauta de estas de doble tubo. Entonces, cuando se encontró este fresco, estaba debajo de una capa de yeso muy gruesa y además estaba rayado. Y se encontraron solamente fragmentos. Esto indica que cuando llegaron los almohades, que eran musulmanes muy fanáticos, muy rigoristas, lo primero que hicieron fue cubrir todas las representaciones de figuras humanas, porque una interpretación estricta del Islam prohíbe la representación de la figura humana. Entonces, que yo me quiero pensar que la corte del Rey Lobo estaba llena de arte figurativo, por ejemplo, y que cuando llegaron estos tipos lo destruyeron prácticamente todo, o lo taparon para que no se viera. Entonces yo creo que este tipo de destrucción, de pequeños detalles que luego van saliendo a la luz, es lo que realmente nos indica, que además resulta muy actual, porque sabemos que hay los fanáticos, en cuanto llegan a donde hay una obra de arte que no casa con sus ideas, pues la destruyen. Son capaces de cargarse un patrimonio artístico de 2 milenios sin ningún problema, ¿no? Por contentar a Dios, fíjate. Entonces esto a mí me resulta mucho más impactante que la destrucción de Medina Zahara, que al fin y al cabo es normal que quedara arruinada, porque mantener aquello tenía que ser muy costoso. Más preguntas había muy parecido a lo que han hecho hasta hace poco. Sí, exactamente. El Daesh, por ejemplo, en Hatra, que es Palmira, actual Mosul, Palmira, el otro. Sí. Bueno, Sebastián, enhorabuena, gracias por la presentación que habéis hecho. Yo la verdad es que tengo hace tiempo que quería haceros una pregunta a Santiago y a Sebastián, porque todas las novelas que sacáis, todas tienen 800 páginas. Y esta tiene 799. La suya es más larga. Sí, no lo he visto. Se ha quedado ahí, estamos flojeando, no sé qué ha pasado, pero... Y yo me acuerdo de las novelas de Vázquez Figueroa, aquel magistral Tuareg, que en 600 o 300 páginas te narraba una novela preciosa, con un ritmo muy medido, justa y equitativa,
Y yo no digo que no haya casos en los que las novelas no requieran ese volumen de páginas porque hay mucho contenido argumental, pero también tiene que haber otros donde no es necesario. Y sin embargo, todas las que sacáis son de mucho volumen. Entonces, a mí, yo digo, se habrá creado ahora un patrón de novela, a lo mejor por criterio de las editoriales, que te piden que tengan ese volumen, ¿o qué? Y tenía ganas de haceros esta pregunta porque me llama la atención, porque todas las novelas que habéis hecho vosotros prácticamente son tochos y las historias a veces lo merecen y a veces a lo mejor no. ¿Respondes tú? Venga, yo primero porque aquí el que hace tochos, bueno, yo qué sé, en el caso de Santiago yo ahora contestaré a él, pero claro, él recurre una figura por ejemplo como Trajano, o Marco Aurelio Adriano, sí, pero es que cuidado con el sujeto y con todo lo que hizo. Yo de todas maneras, mis novelas, estas 3 novelas concretamente, siguen un sistema de tramas paralelas. Quiero decir, no hay un solo protagonista, hay varios protagonistas, cada uno tiene su trama, esto lo hablamos mucho en el taller, espero que se quede. Entonces podríamos decir que en realidad no es una novela. Aquí a lo mejor yo creo que hay 5 novelas. ¿Es un patrón nuevo de novela? No es un patrón. Las tramas paralelas las usó Cervantes, las ha usado Tolkien, las usa el George R.R. Martin, Tolstoy, en Guerra y Paz. Claro. O sea, no es algo nuevo, es algo que se ha hecho. Evidentemente, llevar 5 tramas te supone bastante más espacio que llevar una sola. Una novela, efectivamente, se puede escribir en 300 páginas, o en 200, o en 100. Pero a veces, pues... Yo siempre digo que las novelas tienen las buenas novelas, y espero que las de Santiago desde luego lo son, espero que las mías puedan considerarse tales, tienen la extensión que necesitan. Esta novela con 600 páginas habría quedado coja y con 900 habría sido excesiva. Yo creo que tiene una dieta bastante estudiada, y no sé, Santiago, qué tiene que decir. El peso en la literatura es muy importante. Es muy importante. Había un escritor latinoamericano que estaba muy mal de dinero y bueno, estaba viviendo en México entonces, y se fue a la oficina de correos acompañado de su mujer Mercedes, y bueno, todo dependía del manuscrito que llevaban. Entonces puso todo el manuscrito encima, se lo dieron al funcionario de correos y lo pesó, y entonces dijo 89 pesos para enviarlo. Tenían que enviarlo a una editora en Argentina, y que era el único que confiaba en este otro escritor que estaba viviendo entonces en México. Pero entonces miraron los bolsillos, y entre lo que tenía el escritor y su mujer Mercedes tenían 46 pesos. Y dicen, ¿qué hacemos? Y entonces pensaron, bueno, pues enviamos la mitad. Así que seleccionó la mitad de la novela, quitó la mitad de las páginas, lo volvieron a pesar, 42 pesos, y lo enviaron. Pero cuando salen de la oficina de correos, de pronto el escritor se pone nervioso, saca las páginas, las empieza a mirar y le dice Mercedes, y Mercedes dice, ¿qué? Me he equivocado, hemos enviado la segunda parte, el final, no el principio. Era Gabriel García Márquez, y la novela se llama 100 años de soledad. Se ve que la novela era tan buena que incluso, aun faltando el principio, ese principio tan famoso, ¿no? Francisco Porrúa desde Argentina le pidió a Gabriel García Márquez que le enviara el resto, y le envió un poquito de dinero para que lo enviara. Es decir, el peso importa mucho en la literatura, puede importar mucho. Pero estoy totalmente de acuerdo con Sebas, ¿no? En varios aspectos. Se trata de tipos de novela, y lo que importa es que la novela sea de la extensión que sea entretenida y cumpla la función que persigue. Novelas como Niebla de Unamuno es relativamente breve, o más breves aún, El corazón en tinieblas de Conrad, o La metamorfosis de Kafka, que ya no sabe si es una novela, un relato corto, un poco alargado, y funcionan maravillosamente, ¿no? Igual que funciona muy bien el relato corto. Lo importante es que si una novela tiene 800, 600 o 1000 páginas, sea porque hagan falta. Y normalmente el tipo de novelas que hasta la fecha estamos haciendo Sebas o yo son corales. Y al entrelazar varias tramas, cada trama pide su propio espacio, ¿no? Y lo importante es que ninguna trama moleste. Los ejemplos que ponías estaban muy bien traídos. El Señor de los Anillos
tardó 6 años en hacerlo, y cuando lo entregó Tolkien era una novela. Lo que pasa es que la editorial pues no estaba Lucía, y entonces se asustaron y la partieron en tres. Y además le cambiaron incluso títulos, porque el último le pusieron El Retorno del Rey, que él no quería, porque si dices El Retorno del Rey desvelas la trama, va a volver el rey. Él quería que fuera La Guerra del Anillo. Ese era el título que quería para la tercera parte, cuando ya se lo habían troceado. Y lo que pasa es que, claro, hay muchas historias ahí. Entonces, es cierto que ha habido momentos en la historia de la literatura donde las novelas largas se aceptaban. Novelas del 18 inglés tipo Pamela, Tom Jones de Henry Fielding. Bueno, Tom Jones de Henry Fielding son 1000 páginas. Y, bueno, El Quijote, ¿qué vamos a decir? Pero es en efecto porque son novelas donde pasan muchas cosas. Y mientras pasen y sean entretenidas, pues maravilloso. Entonces, es verdad que ahora ha vuelto a aceptarse por las editoriales que puede haber novelas que sean largas, y lo que miran ahora las editoras es entretenida, me coge desde el principio. Y claro, Lucía te dice, es que la novela me coge desde el principio y me lo paso bien hasta el final, pues 800 páginas sin problema. Entonces esa es la clave, que tenga las páginas que hagan falta. Pero realmente no necesariamente escribimos con esa idea. Y yo me puedo escapar diciendo que yo he hecho los libros de relatos cortos, que solo 200 páginas, y he demostrado que puedo hacerlo sintético. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Muy bien. Escucha, a mí me gusta mucho la historia tal cual. Creo que es muy importante conocerte a ti mismo mirando hacia atrás. Mi pregunta es, cuando usted o tú te pones a hacer una novela así, ¿qué es más importante, el hecho histórico o la novelación? Bueno, esto es un poco relacionado con lo que hemos hablado antes. Sí. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sí, lo comprendo perfectamente. Sí, la parte más de ficción o la parte del rigor histórico, etcétera. Bueno. Yo sí, bueno, ya he contestado antes, sí. Pero bueno, sí, a mí efectivamente la historia es el marco, es el contexto. Todas las novelas están contextualizadas en un espacio y en un tiempo. Cualquier novela, todas las novelas, una novela de ciencia ficción. Una cosa es el marco, ¿no?, con que lo amueblamos, hay unos hechos históricos, hay unos personajes históricos, pero realmente lo que a mí me importa es reflexionar sobre los grandes enigmas de la vida, y para eso no necesito realmente que una persona haya existido de verdad o haya vivido en un periodo conocido. Esas preguntas se las puede hacer, no sé, un astronauta dentro de 2 siglos que se ha perdido en el espacio. Y yo ya lo he contestado, pero yo no sé tú, Santiago, ¿tú qué piensas? Yo ahí tengo un cierto disenso contigo, lo hemos hablado alguna vez, que no es ni un disenso ni una diferencia, es que tenemos perspectivas diferentes, ¿no? Y yo sí que me gusta ser lo más riguroso posible, ¿no? Y a veces es verdad que probablemente incluso supedito parte de mi ficción, y se me puede a lo mejor haber ocurrido alguna vez lo que pueda ser dramáticamente, a lo mejor algún buen giro dramático, pero como me choca con el hecho histórico exacto, prefiero mantener el hecho histórico. Y yo creo que a veces tú tienes menos miedo a eso. Me parece que tú dices, bueno, oye, pues esto va a quedar mejor desde el punto de vista novelesco, y lo haces así. Entonces son también enfoques diferentes, y eso es también lo bonito, porque encontrarás que dentro de la novela histórica hay novelistas pues que prefieren enfocar el tratamiento de contar la historia de formas diferentes, ¿no? Y cada uno, lo importante es que cada uno lo haga eso de una forma que sea entretenida. Novelas históricas y novelas históricas. Sí, ahora dentro de esa gradación hay muchos niveles. Luego hay muchos tipos diferentes de novelas históricas, donde solo la ambientación es histórica, pero la trama es pura ficción y lo aceptamos y nos parece divertido. Siempre pongo el ejemplo del Nombre de la Rosa. O sea, es claramente, en general, a todo el mundo le suele gustar esa novela, pero todos sabemos que esa trama de asesinatos se ha inventado, pero da igual, la ambientación histórica es muy bonita, etcétera, etcétera, ¿no? Con esto de los géneros, lo que ocurre es que los géneros literarios están interconectados y permiten mezclar cosas. Lo que pasa es que depende el énfasis que le pongas a cada elemento, vas alterando el tipo de novela que entregas. El otro día lo estuve explicando en una charla, es lo de la teoría piramidal de los géneros. Si tú tienes una novela de crímenes, escribes una novela sobre crímenes, es de crímenes, novela negra. Pero si la ambientas en la Edad Media en una abadía, como hace Humberto Eco, el librero te la va a poner en histórica, y tú la vas a encontrar en histórica y la vas a buscar en histórica.
Pero si de pronto hubiera decidido que apareciera un ovni en la abadía, estaría en ciencia ficción, porque el ovni se come todo lo demás. Y cuando crees que ya no la puedes cambiar de estantería, como el marciano descienda y empieza a tener relaciones sexuales con todos los de la abadía, acaba en erótica, ¿vale? O sea que dependiendo del componente que le pongas, y desde luego en el F3, en la clasificación esa. Entonces, se pueden mezclar las cosas, pero el escritor tiene que tener claro que cada mezcla que hace va cambiando la novela de lugar y también cómo es percibida por los lectores. Siendo los dos escritores, de novela histórica, ¿influye vuestra forma de ser? Claro, ¿no? Claro. Sí, uno escribe sobre la base de sus expectativas, de sus experiencias, de su imaginación, por supuesto, de lo que quiere alcanzar y todo. Claro, cada uno está configurado a su modo, ¿no? El sistema operativo de cada uno es... Entonces, claro, pero eso yo creo que les pasa no solo a los novelistas históricos, le pasa a cualquier novelista y cualquier artista. Yo creo que cualquier artista se expresa a sí mismo a través de su arte, ¿no? Si hemos dicho que esta novela se define por palabras como sacrificio y esperanza, es porque estoy seguro que Sebas lo que quiere transmitir es eso, ¿no? Que la idea del sacrificio puede ser positiva y que nos hace falta esperanza en el mundo en el que estamos, ¿no? Y sí, siempre influye, ¿no? Lo que tiene que saber un escritor es entender que puede incorporar sus experiencias y sus vivencias a la novela, pero que no solamente con sus experiencias o vivencias normalmente se puede hacer una buena novela, ¿eh? Hay gente que sí, hay gente que tiene unas vidas tan intensas que la cuentas y ya está, ¿no? Marco Polo, por ejemplo, ¿no? Pero si tienes una vida más o menos normal, solamente con tus vivencias no sale. Y a veces hay escritores noveles que creen que lo que les ha pasado a ellos o lo que ha ocurrido en su pueblo es la pera limonera. Y hombre, a lo mejor si amplían el contexto se dan cuenta que eso no va a llamar tanto la atención, ¿no? O sea que, pero las experiencias las llevamos todos los artistas siempre, yo creo, ¿sí? Con nosotros. ¿Más preguntas? ¿Tony? Hola, buenas tardes. La verdad es que es una gozada escucharos y no puedo evitar acordarme de algunos amigos que pagarían por estar hoy aquí. Bueno, oye, pues la próxima vez es que están muy lejos y lo repartimos a Escoto y ya está, ¿no? Alex, ¿se sigue grabando esto para colgar en YouTube? ¿No? Se sigue grabando. Quiero mandar un saludo a nuestra amiga Nuri Parellada, que me ha enviado una fotografía con su ejemplar de Las Cadenas, toda emocionada, y que es una grandísima fan vuestra. Siempre que vas a Barcelona ella va a verte, y bueno, la verdad es que si estuviera aquí estaría disfrutando de lo lindo, porque es una lectora agradecida. Y vosotros sois grandes novelistas porque tenéis lectores agradecidos. Hay lectores amables y lectores agradecidos. El lector amable, sus argumentos son más endebles que el de un lector agradecido. El lector agradecido se adueña de la historia. Y mi amiga Nuri, al igual que yo, se adueña de las historias. Esto es bonito. Yo creo que es bonito para un novelista. Y a la vez es un arma de doble filo también, porque este lector se convierte también en más exigente, en un lector exigente que pone contra las cuerdas al autor. Esto es mucha introducción, yo ahora tengo miedo. Sí, no, esto es eso que y ahora mira, a continuación quiero saludar a Lucía, soy Tony Zarza. Lucía, pues te agradezco que hayas tenido la amabilidad de enviarme el ejemplar de Las Cadenas. Y esto del lector agradecido viene a continuación porque quiero comentar la maniobra esta mía. Esto más que la maniobra que puede parecer de un amigo, para nada. Esto es la maniobra de alguien que vive la literatura desde los 4 años, que está acostumbrado a que le cuenten cuentos toda su vida y que sabe que tiene un amigo novelista que va a estar pendiente de él cuando lea su novela. Entonces, como dentro de cada lector hay dos personalidades, está la tuya y está el lector, y tienes que convivir con ella, y son independientes. El lector, por muy amigo que sea un escritor, va a tener una opinión sobre lo que ha escrito y eso no puede variar. Entonces quise hacer esa maniobra y leer tranquilamente de Stanley Las Cadenas del Destino, y me puse en contacto con mi querido amigo Javier González, gran novelista, amigo del museo, para que se pusiera en contacto con Lucía. Y bueno, la maniobra esta vino sobre todo, ahora cuando te lo explique verás cómo lo entiendes. La anterior novela, Las Cadenas del Destino, se llama
El ejército de Dios. Cuando Sebas escribe una novela, no hay duda de si gusta o no gusta. El tema está en si lo peta o no lo peta. El ejército de Dios no lo petó. Para mí lo reventó. O sea, no, a lo mejor no lo reventará en todo el mundo, pero conmigo sí. Y con Nuri también. Recuerdo que leímos los dos las novelas al mismo tiempo y cuando la terminamos tuvimos una charla telefónica de más de media hora. Y ella me decía, ¿y ahora qué hago? No sé qué voy a hacer, no me atrevo a leer nada. Y de momento cambio de género. Es el consejo que te doy. Porque novela que cojas, novela que es cadáver. Y así lo hizo. Y yo también, me tenía una temporadita sin leer nada de histórica. Después el lector García hace cosas o se monta pirulas muy egoístas. Yo no quería saber nada más de este periodo histórico. Para mí, escribiera lo que escribiera, lo iba a cagar. Después de aquella novela, la iba a cagar. No iba a estar a la altura. Eso me lo metí en la cabeza. Y él lo viviría, porque a pesar de que nos conozca a ellas a las 10:30 de la mañana, él sabe que le he preguntado muy poco sobre las cadenas. Tú de vez en cuando le decía algo, pero siempre mis inquietudes iban más allá. ¿Qué vas a hacer más adelante? Y era porque no quería saber nada de las cadenas. Yo estaba con Urraca y con Pedro. Yo estaba todavía en esa aventura y no quería saber nada más de este periodo. Lo que pasa es que, bueno, luego con el tiempo te vas enfriando, ¿no? Y te va pasando la gilipollez esta. Y digo, ya está bien, ¿no? Ya tienes 50 años, ya está un poquito mayor para estas cosas. Y entonces, bueno, empezó a entrarme ya el curioseo, porque como a mí me gusta aprender leyendo novela histórica, sabía que las cadenas iba a ser un gran complemento para que yo me termine de dibujar mi realidad dentro de la ficción, lo que fue, digamos, el comienzo de la Reconquista, ¿no? Y esta trilogía es una obra muy completa, junto con la novela de Mediano. A mí la verdad es que Lorenzo Mediano, escribió una novela que se llama El desembarco de Alá, que es anterior a donde Sebas empieza con la novela anterior, sí. Es una novela que junto con la trilogía de Sebas, pues a mí la verdad me ha puesto en situación. Y para lo que yo quiero saber de este periodo me sobra. Así que bueno, pues puse en la maquinaria en marcha y te agradezco que me enviaras la novela y empecé a leer la novela tranquilamente, en silencio y sin decirle nada a nadie. Evidentemente si estoy ahora aquí hablando con el micro en la mano es porque Sebas lo ha vuelto a petar. Nada más comenzar, estoy contigo en el prefacio es que lo borda. Entonces ya tiene una forma de expresarse de que te lleva a su terreno. Es a veces como cuando en las redes sociales le cierro la banana a un saltimbanqui sin foto y que también te atrae, ¿no? Entonces ya te mete directamente en la novela. Y esta concretamente, ayer le dije en el programa de la Vicenta en Pegando la Hora, me sumergió al principio que me ilusionó muchísimo, porque el capítulo del cobarde es brutal, porque empieza la novela de una manera muy original, muy original. Yo no estoy haciendo ninguna pregunta, voy a contar lo que me ha parecido la novela, sin destripar nada. Me parece una manera muy original de comenzar la novela, porque te se ponen los pelos de punta. Yo hubiera sido un cobarde, lo reconozco. A mí me hubiera pasado. Lo que pasa es que a diferencia bueno, eso no lo puedo decir. Bueno, yo lo que creo que planteas, una cosa de todo lo que estás diciendo que es muy interesante y que creo que siempre a los dos nos preocupa. Yo creo, estoy hablando ahora por mí, pero yo creo que seguramente tú tendrás esa misma sensación. Las terceras partes de una trilogía. Normalmente le parece que la parte central, como tú muy bien estabas explicando en El ejército de Dios, en su caso, es una novela potentísima. Y yo creo que a mí me pasó, tanto con Escipión como con Trajano, ¿cómo cierro esto? En mi caso después de las Legiones Malditas o de Circo Máximo, ¿no? Y es verdad que es una sensación, tú la tienes desde el lector, dices, ¿ahora cómo lo va a cerrar? Que no me desmerezca lo que he leído. Que sepas que desde nuestro lado, por lo menos desde el mío, yo creo que te pasará algo similar, tenemos ese miedo de ¿estaremos a la altura de lo que esperan después de la segunda parte o no lo conseguiremos, ¿no? Y que por lo menos sepas que eso lo tenemos, nosotros tenemos esa sensación. Sí, yo no dudo que lo tengáis, pero a mí me daba todo igual. Yo aquello lo cerré.
O sea, me tiré una temporada que no quería saber nada. Había leído, para mí esa historia estaba cerrada. Y además, como él las novelas las cierra, en cierta manera tampoco te hace falta explorar la tercera parte, a no ser que te interese el tema de las nadas, pues por eso me generó esa sensación. También es cierto que tenías un acontecimiento histórico Muy fuerte. claro que sí permitía cerrarla de manera redonda, y bueno, y eso lo sabías desde el principio. Sí, claro. Pues eso, entre el prefacio y el cobarde, directo al hoyo y entregado, ¿no? Y bueno, luego viene es que no hace falta hablar de sus virtudes, las escenas eróticas, las bordas, como viene siendo habitual. LC3. No, H o P. Y bueno, la narración de la batalla de Arenadas de Tolosa es como el gol de Maradona que he puesto esta mañana en el club. O sea, es espectacular. O sea, cualquiera que tenga un sentimentillo así españolete, y a mí, a raíz de las nuevas formaciones políticas que rajan contra todo lo español, a mí se me ha dado un sentimiento español que estoy que rompo. Así es que en ese sentido, pero vamos. Ahí te has venido arriba, ¿no? Y nada, felicitarte y darte un abrazo ahora después cuando te vea. Y en cuanto me gustaría retomar el tema de los tochos. El tocho... Esto es un tocho también, ¿eh? El tema del tocho, cuando el lector se refiere al tocho, es una cosa del lector que se le está atragantando un libro. Posiblemente, si la novela tuviera 200 páginas y llega a un tramo pestoso, dice, bueno, lo mira así y dice, voy a terminarlo. Pero claro, si uno se mete en una novela de 800 páginas y en la 350 se queda encallado y pasa 50 páginas encallado, él no hace más que mirar así. Y eso lo acobarde la abandona, pero es una excusa del lector. Si la novela es buena, lo mismo 800 que 2000 que 3000. Mira, a mí me ha pasado con novelas que mi hija lee mucha novela juvenil y tal, entonces yo de cuando en cuando se las cojo para ver lo que está leyendo mi hija, ¿no? Y normalmente, oye, qué buena novela juvenil se escribe en España, pero ocasionalmente hubo un libro, por ejemplo, que la niña se lo dejó, y lo cogí yo y lo miré. ¿Es que era un peñazo? Era un peñazo, no sé, era una mezcla... A ver si es de... Bueno, era un libro, no era novela histórica, era una novela negra y tal, y eso, pero así juvenil y eso. Y pensé, no, qué buen criterio, lo ha dejado porque es que es malo. Y era breve, o sea, una cosa de 100 páginas, pero novela juvenil, pues no suele ser muy de 10, 12 años. Entonces es eso, evidentemente, que hay novelas que pueden ser cortas, pero pueden ser muy aburridas. O sea, que lo de la extensión, lo que importa es que te atraiga desde el principio. ¿Puedo hacer una pregunta más? Una pregunta más, y por si alguien más y quieres hablar más, y ya sí. Sufre. Es para Lucía. Lucía, ya sé que hay encuestas que se publican por ahí, que la novela histórica goza de buena salud y todo lo demás, es que es el género más leído. ¿Tú crees que se dan las condiciones necesarias para que los nuevos talentos emergentes de la literatura apuesten por este género? Los buenos de verdad. A ver, no sé bien la pregunta. ¿Crees que la novela histórica ofrece los condicionantes necesarios para que los nuevos talentos emergentes de la literatura, los buenos, apuesten por este género? Sí, que es en las editoriales o la novela histórica. Que un novelista le apetezca, a un novelista de talento le apetezca. Hombre, tenemos un ejemplo aquí clarísimo, ¿no? Yo creo que esto ya, la respuesta la tenemos aquí sobre la mesa, sí, yo sin duda, eso además es una cosa que dice Sebas muchas veces, que al final la novela histórica, o sea, los géneros, es bueno, pues es un sistema que tenemos de organizarnos, un poco la cabeza, un poco las estanterías y un poco los departamentos editoriales, pero es literatura, o sea, igual que la novela negra, que la novela que no es de género en teoría, pero bueno, también se puede encasillar en otras áreas. Introspectiva, o bueno, como se quiera llamar, sí, hay tantas denominaciones como quieras y para mí todo es literatura, sí. Y los talentos, bueno, cada uno encuentra su camino y lo desarrolla en el género y en el estilo que más le conviene a cada artista, a cada escritor. ¿Alguna pregunta más para Sebas? Chema. Sí, bueno, tengo yo el micro, así que me toca. Hola, ¿qué tal? Una pregunta doble, pero en primer lado a la editora, en primer lugar,
¿Cómo hacéis para que estos tochos pesen poco? Porque lo que me gusta de este libro es que pesa poco, la verdad es que es interesante, es una cosa muy curiosa. No siempre acertamos, ¿verdad, Sebas? No siempre acertamos, pero bueno, hay veces que sí. Pesa poco. Y nada, pues es cuestión de gramaje. Tenemos una directora de producción maravillosa que se llama Victoria Ibáñez y ella, bueno, pues va buscando el papel más adecuado en función del libro que vayamos a hacer, de las páginas que tiene y demás. No solo el peso, sino muchas veces el grosor. O sea, en función del gramaje del papel se puede hacer que las mismas páginas ocupen esto o esto. O sea, yo personalmente te lo agradezco porque sí. Yo también lo agradezco, sí, que muchas veces acarreo novelas de un lado a otro, sí. Y bueno, luego pregunta para Sebas. Sebas, a mí me encanta cómo narras las batallas, que es lo que más me gusta a mí, las batallitas, pero esta batalla es la batalla, o sea, ¿cómo te has enfrentado a ella? No sé, ¿tenían los nervios de la final de la Champions o cómo has metido mano? Sí que tuve miedo, Tuve miedo porque sí es verdad que he narrado muchas batallas y me gusta mucho. Precisamente a lo mejor por eso, ¿no? Porque como he narrado tantas batallas, llegas a esta, que es tan importante, y dices, ¿cómo lo voy a contar ahora si ya lo he contado todo, ¿no? Pero es que es una batalla tan enorme en todos los aspectos que la rodean, desde los logísticos hasta que se termina, que al final la verdad es que me vi subiendo aquella cuesta. Y entonces pues conté lo que me estaba pasando y ya está. Pero tuve mucho miedo, antes y durante, sí. ¿Alguna pregunta más? No. Ahí, sí. ¿Sí? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por esta presentación. A ver, yo es que tengo un problema, y es que empecé leyendo Santiago y he empezado con sus trilogías, y cuando llego al final de la trilogía estoy tan terriblemente emocionada que empiezo otra vez la trilogía. Con lo cual, llevo ya como 2 o 3 pasadas de trilogías y he decidido que voy a dejarlo. Entonces, por casualidades, vi que se hacía esta presentación, no he leído nada tuyo. Entonces me gustaría, ahora que he decidido dejar a Santiago, me gustaría que... A mí me parece muy bien que me seas infiel con Sebas. Me parece muy bien. Además te encontrarás muy a gusto, te va a gustar mucho. Entonces me gustaría yo, que no sé nada no he leído nada tuyo, que me vendieses o que me dijeses o resumieses este trabajo que has hecho. ¿Qué es lo que me dirías o cómo me lo venderías para que yo dijese? Porque muchas veces cuando compro un libro, abro una página, leo las primeras 3 frases y digo, lo quiero. Entonces, ¿qué me dirías tú a mí, una persona que no sabe nada de tu trabajo, para que yo en estos momentos diga, quiero ese libro? Yo venderme, los que me conocen saben que me vendo muy mal. Entonces, lo único que te puedo decir es que pruebes con una y te leas las 3 primeras páginas. Y luego vienes y me lo dices. Pero sin miedo. Oye, qué petardo eres, no te voy a leer. Voy a seguir con la cocaína, en lugar de pasarme a la heroína. Yo lo que creo es que a ti te gusta la historia, en general, te interesa. Lo que te han explicado de historia, de la época medieval, en la que normalmente, por reduccionismo, por pocas horas que tienen las humanidades, etcétera, etcétera, se nos acaba diciendo que era una lucha entre cristianos y musulmanes y ya está. Si entras aquí te vas a dar cuenta que era un universo tremendamente más complejo, mucho más lleno de matices, con buenos y malos por todas partes, en ambos lados de la frontera, ¿no? Y eso, el que mejor lo ha explicado en España es Sebastián Roa. Entonces, por eso, de verdad, te va a cambiar la percepción de lo que era ese periodo que a veces llamamos la Reconquista, ¿no? Y que sin embargo era una constante flujo de influencias de un lado a otro, mucho más apasionante de lo que pudiera parecer, ¿no? Solo por eso te gustaría. Y haz eso, léete 1 o 2 páginas de cualquiera de sus novelas y seguirás. ¿Ves? Eso tengo que aprender a hacerlo yo, es que no... Una pregunta para los dos. ¿Por qué trilogías? Quiero decir, ¿es un formato que se vende mejor? ¿Ayuda más al desarrollo? ¿Lo planificáis? ¿Puede salir según se empieza
una tetralogía? Dispara. Esa es mi pregunta. Bueno, sí, yo creo que ya lo hemos explicado, ¿no? Cada novela tiene su extensión y yo qué sé, Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu se ventila en 80 páginas y es una maravilla. Y El Señor de los Anillos necesita 3 tomos y es una maravilla. Hay novelas cortas a las que les faltan muchas páginas y hay tochos a los que les sobra la mayor parte de su contenido. Y ya está, cada novela pide lo suyo. Yo antes me quedé así con la idea de que Lucía dijera, efectivamente, las editoriales buscan tochos, buscan trilogías, o es que tú lo lees y ahí te da igual 80 que 1600. ¿Puedo contar un poquito de historia? Claro. Con permiso de los dos, porque voy a contar aquí algunas cosas de los dos. Santiago lo sabe bien, con sus primeras novelas, mis sugerencias siempre dan eso. Oye, Santiago, yo no sé, yo creo que los lectores buscan algo un poco más breve, porque a lo mejor esto les asusta mucho a alguien que no está acostumbrado a leer novela histórica y tal. Y él decía, no, que lo tengo claro, que tal. Yo, bueno, tal. Y íbamos publicando, claro, y él iba vendiendo, íbamos reeditando, y 5.000, y 5.000 más, y 10.000, y otro tal. Y al final dije, mira, Santiago, lo que tú quieras. Y claro, ahí ya, o sea, es que cualquier... O sea, los editores... estamos equivocándonos continuamente y bueno, podemos tener intuiciones de por dónde creemos que van las cosas y tal, pero yo creo que al final lo que hay que hacer es dejar que los creadores hagan lo que ellos piensen que tienen que hacer y los lectores pues dicten sentencia, digamos. Yo creo que esa es la cuestión. Y con Sebas también pasó una cosa muy curiosa. La Loba del Andaluz, que fue la primera novela que nosotros publicamos en Ediciones B, la querían notas editoriales también, pero las otras editoriales, por esto de que a veces los editores nos creemos que sabemos más, y yo estoy convencida de que no, le decían a una editorial que decía, sí, nos gusta, pero tiene que recortar esto y lo otro. Y yo, que también, claro, tenía ventaja porque había vivido el caso de Santiago Posteguillo, dije, no, yo la quiero como el autor quiera que esté. Si él ha puesto esto ahí es por algo, y además pensábamos que funcionaba muy bien y todo lo que quieras. Y nada, y lo respetamos y así fue como la publicamos y bueno, y ha encantado a todos los lectores y nadie ha dicho nunca que sobre ni una sola página de la Loba del Andaluz, ni de ninguna de las otras, ni de las obras de Santiago. De hecho, cambiaste tanto que en la última novela de Escipión me pediste que añadiera páginas. O sea, fíjense, ¿te acuerdas? Yo siempre digo el último capítulo porque me lo pediste tú, que yo dije, no, yo tenía pensado, pero como siempre me dices que me alargo mucho, te lo conté y me pediste que lo añadiera, ¿no? No, pero volvemos a lo mismo. El formato, yo reconozco que llegué a él por casualidad, porque yo cuando empecé con Escipión no tenía pensado una trilogía, pero recuerdo que siempre cuento la misma anécdota, que yo estaba con Escipión, tenía 17 años, llevaba 500 páginas y no lo veía, claro, esto no tiene solución, pero no puedo entregar una novela de 2.000 páginas. Y me acuerdo que se lo pregunté a mi mujer y mi mujer me dijo, ¿y por qué no lo haces en 3 partes? Dije, pues sí, o sea que la idea fue de Lisa y tenía todo el criterio. Y luego sí que es verdad que después de hacer la primera trilogía dije, tengo que hacer otra para que se vea que no me ha salido por casualidad. O sea, que lo puedo hacer otra vez si quiero, ¿no? Y una poco cabezonería. Pero, por ejemplo, la siguiente novela en la que trabajo, no quiero que sea trilogía, quiero que sea una sola novela, para demostrarme a mí que también puedo hacerlo. Luego está mi agente que dice, bueno, ya veremos, porque tú dices que empiezas con uno y no sé qué, pero bueno, lo estoy intentando, no sé lo que saldrá. Bueno, la última. Hola, Sebas. Para aquellos lectores que lo más acostumbrado a leer sobre medieval puede haber sido Tolkien o George Martin, ¿qué consejos nos das para abarcar este tipo de novelas? Es decir, la historia, o sea, la novela histórica siempre, al menos desde mi punto de vista, que soy una persona joven, siempre me ha parecido como muy compleja de leer. Y no sé si al final, no sé, hay algún truco o algo que tú pienses que... No, esto tiene que ver con lo que ha dicho antes Santiago. Hay varios tipos de novela.
afortunadamente, y hay lectores para todo tipo de novela. Hay novelas históricas que son más complejas, se vuelcan más datos históricos, está más pendiente de la historia, poco de la trama. Yo no diría que las novelas de Santiago son así, por ejemplo, a pesar de que él aboga mucho por el rigor histórico, las novelas de Santiago te lo pasas bien leyendo. Es que el quid está ahí. Una persona a la que le guste Tolkien o le guste George R.R. Martin, en realidad está leyendo una novela de ambientación básicamente medieval, aunque sea de fantasía. Pues eso lo sabemos todos. Son elementos medievales. Las de George R.R. Martin, sobre todo, eso es un mundo medieval que incluso es reconocible, ¿no?, en muchos aspectos. Entonces, yo creo que las novelas que yo escribo sí que casan bastante con el tipo de literatura que hace George R.R. Martin, salvando las distancias, por supuesto. Pero yo creo que a una persona como tú, joven, y que lee Juego de Tronos, pues sí que le puede gustar mucho la Bueno, he de decirte que al menos a Juego de Tronos, bajo mi punto de vista, veremos cuando acabes esta, pero creo que ya lo he superado. A Tolkien, no sé yo, cuando lo acabe ya veremos. Qué animal. Gracias. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que podríamos estar horas y horas. Voy a anunciar nuestros próximos eventos. Sigue el taller de novela histórica impartido por Sebastián Roa, así que les invito. Empezó en octubre, pero se pueden realizar clases sueltas, y así pues pueden aprender a escribir como él. Ahora, tener el arte que tiene él, eso ya es más difícil. Tenemos el curso de Tai Chi en el patio de los Arcos, los sábados a las 11 de la mañana, impartido por Empar Torres, y también se pueden apuntar a clases sueltas. El 1 de diciembre tenemos unas jornadas organizadas por la Embajada de Turquía, que consisten en la presentación de la obra Viaje por Galípoli, la batalla sobre el tiempo, de Javier González Cota, y la inauguración de la exposición Paisajes de Turquía. Y ya se pueden hacer prerreservas al viaje a Macedonia, que haremos del 11 al 19 de marzo, y al viaje a Camboya, que haremos del 13 al 24 de abril. Y inauguraremos la exposición anual, la próxima exposición anual, que será sobre colonialismo en el norte de África. Lo que es que eso no lo tengo apuntado, creo que es el 23 de diciembre, sí, eso es, el 23 de diciembre. Y nada, sin más, recordarles que somos una fundación sin ánimo de lucro. Aquí veo muchos amigos del museo. Animo a los que no lo son a hacerse amigos del museo por una módica suma, y además Hacienda les devuelve la mitad, así que pues les sale aún todavía más barato. Y también a donarnos en la medida de sus posibilidades. Hay una urna a la salida, y así con ese dinero podremos hacer más actividades como esta. Ahora el autor estará encantado de firmarles libros abajo, y también podrán tomarse un vino de Bodegas Murviedro. Muchas gracias y hasta la próxima.